Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Nuevamente, ¿cómo están mis hermanos? Dios los bendiga a todos. Juan Carlos Alzamora aquí. Vamos a la sesión 20, que son los dones espirituales, los dones de los 5 ministerios que se encuentran principalmente juntos en el libro de Efesios, capítulo 4. Pero ante todo, el propósito de estos dones, obviamente, es de fortalecer a la iglesia, madurarla, equiparla y multiplicarla. Pero vamos a leer la escritura para que nos hallemos ahí mismo en cuáles eran las tareas principales de cada uno de estos ministerios, ¿sí? Padre, antes de todo vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender estos 5 ministerios para que nosotros podamos entonces aplicar estos conocimientos y edificar a las iglesias en la plenitud de lo que tú tienes para cada una de ellas. En tu santo nombre, amén. Bueno, en Efesios 4, versículos 11 al 16, dice lo siguiente. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por todas las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para propia edificación en amor. Hermanos, qué tremenda escritura. Pero entonces Dios nos dio estos dones espirituales, y si leemos un poquito antes, es decir, de versículos 1 al 10, podemos dar cuenta que estos son dones al ascenso de Cristo. Es decir, Jesús ascendió y desde el trono de su gracia, donde a la diestra del Padre, Él envía estos dones, y nos podemos dar cuenta que estos dones son personas, no son objetos. Es decir, no son funciones, sino son personas que tienen un ADN que de este perfil, de los 5 perfiles que vamos a hablar. Es decir, que también funciona, muchos de ellos tienen un poquito de cada uno de ellos, y lo podemos ver inclusive en el mundo de negocios, o donde una persona puede ser más pionero que otra, o ser un consejero tipo pastoral, o ser un vendedor tipo evangelista, o como dijo un pionero tipo apostólico, o uno que entiende los tiempos y sabe dónde están los mercados tipo profético, o inclusive alguien que es un maestro en una universidad o en un colegio, que puedes obrar en una manera maestral. Es decir, que Cristo nos dio los dones que reflejan a sí mismo según la tarea que necesita en la operación de la iglesia. Jesús es principalmente el apóstol, el profeta, evangelista, el pastor, el buen pastor y el maestro. Entonces Él es todo a la misma vez. Entonces cada uno de aquellos que son llamados a estos dones específicos tienen una parte de lo que Jesús tiene en su plenitud, ¿sí? Entonces la unción que Él carga es la unción que Él ha impartido a cada uno de nosotros. Entonces, en esta unción es el poder
y la presencia de Dios. La unción de Dios trae el poder de Dios. No, está claro en 1 de Juan que nosotros todos hemos sido ungidos con la unción de Dios, porque el ungido es Cristo y todos estamos en Cristo. Pero entonces, ¿qué trae esta unción para estos que son llamados? Bueno, es el poder de Dios y la presencia de Dios. Bueno, todos somos llamados a que fluir en la presencia y en el poder de Dios. Pero hay algunos que tienen la capacidad de fluir de esta manera, de una manera más específica para la edificación del cuerpo. Entonces también es la capacitación divina de Dios. Es decir, que Dios imparte la habilidad de poder tener la gracia de operar y manifestar estos dones en las tareas que Dios tiene para nosotros ejercitar. Es tremendo porque como todo viene de Él y por Él y para Él, entonces el Señor da la fortaleza y la habilidad en su habilidad de poder cumplir estas tareas. ¿Sí? Número 3, la unción. A los llamados por Dios ejercen la unción de estos dones. No que son jerarquía, no que son más grandes que otros, disculpen, simplemente que tienen una unción y un llamado específico. Unos tienen la unción apostólica, unos tienen la unción profética, otros la unción evangelística, maestral y pastoral, etcétera, etcétera, ¿no? Es una unción, un llamado, una capacitación y un poder de Dios que trae cada uno de estos ministerios. Entonces es importante reconocer esta unción en nuestros líderes. Es importante conocer la unción que está operando en cada momento, porque un pastor no va a ejercer la unción de un profeta, por ejemplo. Entonces él puede estar en un tiempo de consejería, de ayudando una familia o ayudando un matrimonio, cuando el profeta está revelando cosas y claves que necesitan conocer estas personas en sus circunstancias, ¿no? Entonces son dos diferentes tipos de unciones, pero que es un llamado de Dios al que las ejerce, ¿sí? Entonces la unción es la persona de Jesucristo. Es decir, cuando uno imparte la unción, es Jesús tocando a esa vida por medio de su voluntad, para que en la operación de esa situación su presencia se manifieste y su poder traiga los cielos sobre ese lugar de la tierra y sane y enderece y ordene y multiplique el lugar restaurado para la gloria y honra de su Padre, ¿sí? Entonces esta es la unción de Dios. Acuérdense que Él es el Mesías, es Jesucristo. Cristo significa el ungido, o sea, Jesús el ungido. Entonces Cristo trae por sí mismo la unción. Por eso que si Jesús está en tu corazón, la unción de Dios está en tu corazón, pero el ADN de cada individuo es según el llamado de cada individuo, y todos participamos en el Evangelio, mas no todos tenemos la misma unción y el mismo llamado. Entonces en nuestra tarea de discernir quién está alrededor de nosotros, para entonces dejarnos ayudar por medio de esos dones y a la misma vez ser un apoyo a ellos funcionando en nuestros. Aleluya, Dios es tremendamente, es un genio espiritual, ¿sí? Entonces los 5 ministerios son los siguientes, ¿no? El apóstol es el que muchas personas no creen siquiera que existen, pero sí existen hoy por hoy, y de hecho son enviados en este tiempo para cubrir iglesias, para moverse en autoridad, para resolver doctrina e impartir el fundamento de toda obra, para traer una coherencia en los equipos de liderazgo, para ayudar a plantar otras obras y traer una sana doctrina para que se haga todo
en orden y por el Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios. Y hay diferentes apóstoles, como ya hemos visto en otras lecciones, y hay diferentes maneras de ellos ejercer este apostolado. Por ejemplo, hay uno que llama a otros apóstoles de otras redes para que tengan reuniones de unidad, para que tengan reuniones estratégicas, para lograr ciertas cosas que se cumplan, para que ciertas tareas o ciertas iniciativas se cumplan. Entonces hay apóstoles que tienen la gracia de reunir estas personas, que todo el mundo, cuando ellos son llamados o convocados por estas personas, acuden a su llamado. Hay otros, por ejemplo, que son la cabeza de una gran iglesia, que es más bien un centro que envía apostólicamente a otros, como era Santiago, el hermano de Jesús, que él era el pastor, pero él era el anciano general de la iglesia en Jerusalén, y a la misma vez era apostólico, porque él tenía la palabra definitiva de lo que era la doctrina que se estaba predicando a los gentiles, que Pablo y Bernabé trajeron a los apóstoles ahí para que ellos detectaran si estaban corriendo bien. Tremenda la manera que diferentes apóstoles operan. Hay algunos como Juan, el apóstol Juan, que son videntes, que el Señor le da la capacidad de escribir el libro de Apocalipsis. Entonces ellos ven cosas que van más allá de lo que uno ve con el ojo terrenal, o inclusive con el intelecto de enseñanza y la capacidad de nosotros aprender de libros, etcétera, etcétera, o de podcasts o diferentes, o inclusive de videos, pero él pudo entrar en la presencia de Dios y en un trance impartir. Esta es una función apostólica también de vidente, también es una función profética, y sin embargo Dios lo utiliza en ambas. Entonces la figura del apóstol siempre está para expandir y multiplicar, no solamente la obra en un lugar, sino la obra en una región. De hecho, el apóstol Juan operaba en la región de Turquía. Entonces las 7 iglesias donde él recibe estrategias para cada una de ellas en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, cada una de esas 7 iglesias estaban ubicadas en Turquía, porque esa era la jurisdicción del apóstol Juan. Y de hecho, en sus años más ancianos, él fue enviado a la iglesia de Efesios, donde ahí pudo ser parte del grupo apostólico de liderazgo y terminar sus días ahí. Entonces también traen sana doctrina, como dije ya antes, crean e inspiran a otros a expandir el reino. Esa es la figura del apóstol, donde también aprende a suplir las necesidades de la región, a traer el beneficio de lo necesario para que crezca la región. Es decir, a veces los apóstoles tienen la capacidad de ver lo necesario que es que vengan profetas, que vengan maestros, que vengan pastores, que vengan evangelistas a una región. Ellos pueden ver un cuadro más amplio, un panorama más amplio de lo que está sucediendo, y entonces por medio de sus equipos traer y capacitar a otros para que se multipliquen y se planten obras en todos esos lugares. Tremendo. Entonces, como la palabra operacional podemos ver en lo que es el apóstol, es la palabra ve. Es porque ellos son enviados, entonces ellos quieren enviar. Entonces el verbo que ellos utilizan mucho es ve. No preguntes mucho, no planifiques mucho, simplemente ve, porque Dios tiene una puerta abierta para cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, el número 2 es la figura del profeta. El profeta crea y revela la realidad de Dios por medio de las escrituras, por medio de sus visiones, pues todo fundado sobre las escrituras, por medio de revelaciones.
y por medio del Espíritu Santo, obviamente. El profeta trabaja mucho con el apóstol como fundación. Ellos dos ejercen los dones para crear una plataforma en donde todos pueden edificar correctamente, Jesucristo siendo la piedra angular, como dijimos en Efesios 2, versículo 20, si no me equivoco. Entonces, el profeta es el que ve, el apóstol es el que hace. Entonces, el que está viendo, el profeta, él está siendo guiado, él está siendo, él es donde él está recibiendo revelación de la verdad y la comparte con una medida de autoridad tal que imparte esa misma revelación en otros para que otros corran con lo que ellos están viendo. Entonces ellos están ahí para fortalecer, para animar, para exhortar e edificar y consolar a la iglesia, como dice 1 Corintios 14, versículos 3. Ellos operan en estas capacidades para que entonces el cuerpo de Cristo esté apasionadamente enamorado con Dios y enamorado con la tarea que Dios le ha mandado a ejercer. Y entonces, tanto internamente como externamente, por medio de la impartición profética, ellos pueden ayudar a que la obra se cumpla. El verbo que más ellos utilizan, si el apóstol es ve, el profeta es escucha. Escucha la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, número 3 es el evangelista. El evangelista expresa el evangelio con eficaz, con eficiencia, con claridad. Ellos apasionados de conocer a otra gente, de conocer a nuevos creyentes, de siempre tener iniciativas que alcanzan comunidades. Ellos siempre están para dar fruto y que los frutos permanezcan. Su labor es no solamente levantar a otros evangelistas, como la labor de los apóstoles o profetas, no simplemente levantar a otros apóstoles y a otros profetas, sino de hacer la iglesia apostólica, de hacer que la iglesia sea profética y indudablemente que la iglesia sea evangelística, es decir, que todos evangelicemos, que todos tengamos el deseo de alcanzar a otros que no conocen a Cristo, que es tremendo la capacidad de los evangelistas de poner ese deseo en personas y de equipar a gente para que lleve a cabo esa labor siempre. Ellos comparten este mensaje a los no creyentes, como bien les he dicho, y ellos mueven en gran señales y maravillas. Claro, los apóstoles y los profetas también, pero los evangelistas, tantos como Felipe, vemos a los samaritanos, vienen en gran poder, con gran liberación, demonios saliendo de la gente y todo tipo de estas maravillas para que el evangelio se multiplique en todas las regiones. Ellos comparten esto con mucho denuedo y con un estado de que ellos son más que vencedores y triunfantes en Cristo Jesús. Así que la palabra de ellos que más utilizan, o el verbo, es habla. Habla, hermano, que tú tienes la capacidad de hablar las escrituras, de hablar el evangelio y traer a una persona de la oscuridad hacia su luz admirable. ¿Sí? Número 4 son los pastores. Ellos asumen la responsabilidad de cuidar, de proteger, de alimentar y guiar el rebaño de Dios. Es decir, el pastor tiene como fin de tener a sus ovejas saludables, de que la semilla que va a multiplicarse sea saludable. Entonces ellos siempre van a hablar de los matrimonios, de cómo están tus hijos, de cómo están tus finanzas, de cómo están tu día a día, de cuáles son tus problemas. Ellos van a siempre y van a ir a la velocidad del rebaño en sí. Y entonces a veces ellos frustran a otros, pero sin pastores, mis hermanos, siempre estamos metidos en un problema. Entonces los pastores están ahí para discipular
a los creyentes que imiten a Cristo Jesús en toda fase de sus vidas. Ellos desean que sea como un espejo, que caminemos como Cristo, que seamos discípulos dispuestos a discipular a otros, ¿no? Y que crear un ambiente familiar, es decir, crear la familia de Dios. Esa es la tarea que ellos quieren, que el cuerpo de Cristo sea la familia de Dios, para que entonces cada uno ame al otro como Dios, como Jesucristo nos mandó. Entonces, como palabra principal que ellos utilizarían para describirse, ellos dirían el verbo amar. Ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a aquellos, ama, ¿sí? Y por último, el maestro es obviamente el que enseña las verdades de Dios claramente, el que animan a efectivamente a poner estas prácticas por obra, hermano. No solamente que bla, 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 enseñan, que hacen que crezca tu cabeza, pero el amor de Dios es el que edifica. Es decir, que la tarea del verdadero maestro llamado 5 ministerios es de que tú pongas por práctica aquellas cosas que vienen como estrategia de los apóstoles y profetas, y la capacidad de que de estos otros 4 ministerios de hacer la iglesia apostólica, profética, evangelística, pastoral, es decir, que cuidan de otros, y ellos como maestros que sean bien intelectualmente, como que piensen según la mente de Cristo, que tengan una capacidad de ver las cosas según el reino de Dios y no según nuestro mundo basado en nuestras propias realidades, en nuestras propias enseñanzas y sabiduría terrenal. Porque la sabiduría verdadera de Dios, dice Santiago en capítulo 3, es llena de paz para aquellos que hacen la paz, pero aquellos que tienen sabiduría del mundo es terrenal, es demoníaca y no es celestial de ninguna forma. Entonces el maestro verdadero quiere que nosotros operemos según los principios de Dios y pongamos en práctica estos principios para avanzar el reino. ¿Verdad que es tremendo la sabiduría de Dios, los 5 ministerios, las 5 capacidades? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar para que ustedes tengan la influencia, que coman del menú de los 5 ministerios, que tengan la influencia de estos trabajando en ustedes en todo momento, para que no piensan o sientan que tienen que hacer todo y no están capacitados para cumplir sus propósitos. De hecho, el propósito de los 5 ministerios es para que tú y yo cumplamos la labor del ministerio según el llamado de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te muevas en poder, que tú nos lleves y nos rodees de estos 5 ministerios, de la influencia de estos 5 ministerios, para que entonces logremos poner por práctica todo lo necesario para poder avanzar en el reino en nuestras vidas, en nuestras áreas, en nuestros dominios, en nuestras responsabilidades, y ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas según los dones que tú has dado al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Dios te bendiga, hermano.